Cordial saludo, mi nombre es Fran Stiempre Galeano, soy estudiante de la UNAD y hoy vengo a explicar la respectiva desarrollo de la fase 6 que hace parte de la consolidación de la evaluación final del curso de estructura de datos. ¿Sí? Para esta consolidación lo que se realizó fue primero que todo agregar los tres correspondientes archivos de la fase 2, 3 y 4, agregarlas en una sola carpeta, ¿sí? Donde se va obviamente a guardar la consolidación final, o sea, eh, este proyecto lo agregamos ahí. Luego cuando hayamos creado eh, el nuevo proyecto, vamos a la parte de solución y en la solución agregamos obviamente los proyectos existentes que son la fase 2, fase 3 y fase 4. Luego agregamos las respectivas referencias de cada uno de ellos. ¿Sí? Eh, Luego diseñamos los cuatro botones, perdón, de las tres fases y de el botón de salir. ¿Sí? Agregamos títulos y toda esa cuestión. Vamos a probar cómo nos quedó el desarrollo de este ejercicio. Aquí tenemos el respectivo menú para poder entrar a cada una de las fases. Vamos primero que todo por la fase 2. ¿Sí? En la fase 2, obviamente no, en la fase 2 se agregó un login el cual fue eh, digitado en el código y nos va a solicitar una clave que es 123, ya que si no ingresamos la clave correspondiente nos va a arrojar un error. ¿Sí? Accedemos al menú de registro, el registro de Transervimo, una empresa de viaje, y aquí nos están solicitando o creamos unas respectivas clases para cumplir con el desarrollo del problema planteado inicialmente. ¿Sí? Lo que se nos planteó aquí inicialmente fue el registro de los pasajeros que iban a viajar o el pasajero que iba a viajar y mostrarle el valor total dependiendo de la cantidad de viajeros que iban a viajar. ¿Sí? Eh, en esto agregamos eh, la respectiva información solicitada, agregamos la identificación, agregamos un destino. Cabe recalcar que cada destino tiene un precio distinto, ¿no? ¿Sí? Que en el código se colocó que cada destino iba a tener un precio diferente, ¿no? Agregamos la cantidad de viajeros, 2 por ejemplo, no, mejor 3, que si lleva equipaje, si sí o no, colocamos que sí, y vamos a hundir en el botón guardar. En el botón guardar, ¿qué nos va a hacer? Nos va a guardar esta información que ya hemos digitado para luego posteriormente presionar el botón de calcular y mostrar. Presionamos y nos va a arrojar un reporte con la fecha, el nombre de la persona registrada, el número de documento, la ciudad de destino, cuántas personas van a viajar y que si lleva equipaje o no, el valor del pasaje individual y el valor total, que es el valor individual multiplicado por 3, que es el valor de las personas. ¿Sí? Entonces en el código se usaron unos respectivos métodos correspondientes para poder hacer ese cálculo correspondiente solicitado. ¿Sí? Y eso sería por esta parte en la fase 2. ¿Sí? Vamos a la fase 3. A la fase 3 también tenemos un login, ¿sí? Que tenemos ahí algunos requerimientos que si no colocamos la clave solicitada nos va a arrojar obviamente un error de contraseña incorrecta. Colocamos 1, 2, 3, que es la contraseña correcta, y aquí tenemos la estructura de datos lineales. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ingresar primero que todo en la pila, ¿sí? Y nos va
este reporte es de Empresas Públicas de Medellín, ¿no? Agregamos, aquí tenemos varias clases que creamos y unos datos que debemos de ingresar, que es el código de referencia. Agregamos un código, agregamos un estrato con la caja de elección, con la caja, ¿sí? Debemos de elegir un tipo de servicio residencial y un valor a pagar, ¿sí? Aquí tenemos unos botones que agregamos, que es registrar, reporte, eliminar y salir, ¿sí? En el botón de registrar, esta información que digitamos la va a registrar y la va a colocar aquí en en la, en la parte que va a aparecer los datos que acabamos de registrar, ¿sí? Registramos otros datos, ¿sí? Colocamos otro estrato, colocamos otra residencia, otro tipo de servicio y otro valor correspondiente, ¿sí? Lo vamos a registrar y nos va a aparecer aquí la fecha, todos esos datos correspondientes. Cabe recalcar que que la pila son las primeras en entrar y las últimas en salir. O sea, que por ejemplo yo agrego otro dato, ¿sí? Agrego otro dato, y la última que digitamos es la primera en salir, ¿sí? Las primeras en entrar son las primeras las últimas en salir, ¿sí? Entonces, cada dato último que registramos son las primeras en salir, ¿sí? Entonces, el reporte que lo que nos va a servir, nos va a sumar el valor total del valor al servicio a pagar, ¿sí? De esta lista, nos lo va a arrojar y el servicio total es este precio, ¿sí? Que hace parte de la pila. La cola, la cola es, en este caso, es del Ministerio de Protección Social. Nos están pidiendo varias metodologías correspondientes, varios datos. Lo agregamos, colocamos nombre, colocamos la edad en meses y el tipo de vacuna. Dimos registrar también los mismos botones, lo agregamos otro dato, agregamos otros meses y agregamos otro tipo de vacuna. Lo registramos, ¿sí? Y cabe recalcar que en esta cola son las primeras en entrar y las primeras en salir, ¿sí? Son como la cola para comprar un boleto de cine, ¿sí? Que los primeros en entrar a la cola son los primeros que salen de ella, ¿sí? En cambio la pila pues son como una pila de libros, ¿no? Que los primeros que entran a la pila son los últimos que salen porque quedan abajo de los últimos, ¿sí? Entonces, en este caso se, se usó en la metodología para el desarrollo y en el código, se colocó para que los datos que, que iban quedando, que iban primero entrando, fueran las primeras que iban saliendo, ¿sí? Y a medida que vamos ingresando los datos, se van acomodando de esa misma manera, ¿sí? Y al momento de hundir el botón de reporte, nos va a arrojar los cuántos datos han sido registrados o ingresados, ¿no? Cabe recalcar que en el botón de eliminar nos va a eliminar en todos en los tres datos lineales, nos va a eliminar los datos que hemos registrado, ¿sí? Entonces en la lista es una agencia de viajes de Aviatur, ¿sí? Entonces vamos a colocar un código, un destino y un valor de etiquete, ¿no? Lo registramos, agregamos otro dato, vamos a colocar aquí de ejemplo
lo registramos. ¿Y qué pasó aquí? Cabe recalcar que la lista es una estructura dinámica de datos que contiene una colección de elementos homogéneos del mismo tipo, de manera que establecen entre ellos un orden. Es decir, que cada elemento menos el primero tiene un proceso y cada elemento menos el último tiene un sucesor. ¿Sí? Esto quiere decir que el elemento que hemos ingresado, el primer elemento, el último elemento que ingresamos va a quedar en la última posición, ¿sí? Va a quedar por orden, por orden de llegada, ¿no? No va a quedar que ingresamos el primero, va a quedar de último, que el primero, y así, o sea, cada elemento que ingresamos va a quedar de última posición, ¿sí? Por orden de llegada. Y vamos en la lista tenemos otro botón que es de consultar. Demos un botón de consultar y nos va a decir debe ingresar un código, ¿no? O sea, ¿qué nos están pidiendo? Vamos a ingresar un código a ver si lo encontramos aquí en la lista, ¿no? Vamos a un código de reserva 43242 y le vamos a consultar y nos va a aparecer obviamente, o sea, el código que nosotros ingresemos aquí nos lo va a buscar en la lista, ¿sí? Es que en la lista se agregó ese correspondiente, esa novedad, ¿no? Se agregó que podamos buscar lo que hemos ya registrado, ¿no? ¿Sí? Entonces sería esa parte, ¿no? Y en la fase 4 lo ingresamos y tenemos un menú de opciones que es un escenario 1 y un escenario 2, ¿sí? En el escenario 1 tenemos los árboles binarios, ¿sí? Y aquí tenemos los correspondientes recorridos, el preorden, el inorden y el postorden, ¿sí? En el código tocó dibujar cada uno de los círculos y líneas para unirlo. Tocó crear el árbol binario y el preorden. Para poder hallar el preorden se debe recorrer primero la raíz, luego el surárbol izquierdo y luego el surárbol derecho, ¿sí? ¿Sí? Para poder hallar, para poderlo dibujar, ¿no? Este árbol, ¿sí? Entonces tenemos estos tres botones, que es la gráfica, los recorridos que mostramos y el botón de regresar. Ese sería en este escenario 1. En el escenario 2 tenemos la gráfica, los recorridos también. En este fue distinto, ya que nos daban los recorridos pero no nos daban la gráfica. En cambio, en el escenario 1 fue al contrario, nos daban la gráfica pero no nos daban los recorridos. Entonces aquí tocó dibujar la gráfica, que en el inorden se recorre de la manera, primero el surárbol izquierdo, luego la raíz y luego el surárbol derecho. Y en el postorden se recorre el surárbol izquierdo primero, luego el surárbol derecho y por último se debe buscar la raíz, ¿sí? Y así con esa metodología y ese recorrido pudimos construir esta gráfica correspondiente. Entonces, eso sería todo por este ejercicio. Se desarrolló todo correspondientemente a la guía y esa sería la consolidación final para la evaluación final de la fase 6. ¿Sí? Entonces eso sería todo y muchas gracias.